Hola a todos, mi nombre es Vladimir Valiente y soy el presentador del programa Fuentes de Vida Eterna. Es para mí un gusto en este momento poder darles nuevamente la bienvenida a este su programa, en el cual estudiamos y analizamos la palabra de Dios, las Santas Escrituras, desde el punto de vista de sus lenguas originales. Queremos dar, por supuesto, como siempre, la bienvenida a todas las personas que se conectan, que nos sintonizan a través de las redes sociales. También a aquellos que nos están sintonizando a través de Olam 7 Internacional. Y por supuesto, a las personas que en Los Ángeles, California, nos sintonizan a través de Olam Metro. Sean todos bienvenidos. Preparémonos nuevamente, tomemos nuestras Biblias y meditaremos, reflexionaremos en la palabra de Dios. En Betel, Jacob había tenido su gran primera revelación, su gran primera visión de Dios. Esta fue su primer encuentro personal, directo con Dios. Así que Betel significó un lugar, se convirtió en un lugar especial en la historia de Jacob, en la historia de Israel. Llegó esa noche con miedo, con temor, con prisa, y a través de un sueño Dios le regresó, le devolvió la esperanza, Dios lo bendijo, Dios le prometió su presencia, su protección. Pero lo más importante es que en Betel, Jacob hace ese pacto en el cual él se compromete a entregar su vida a Dios. Ese pacto en el cual Jacob finalmente pone a Dios como el capitán, como el soberano, donde él dice, tú eres y tú serás mi Dios. Entonces, Betel simbolizaba para Jacob todo esto. Betel simbolizaba para Jacob un inicio, un reset, un nuevo comienzo en su vida, en su historia. ¿Qué pasó con Jacob después de Betel? Jacob llegó a casa de su tío, hermano de su madre, Labán, y estuvo ahí por 20 largos años. En estos 20 años, Jacob tuvo la oportunidad de vivir la otra cara de la moneda. La historia bíblica que tenemos en el libro de Génesis, en los capítulos 29 en adelante, nos dice que el engañador se convirtió en engañado. Mientras Jacob se encontraba en Padán Aram, en estos 20 años, fue engañado en más de una ocasión. Fue tratado de una manera injusta en más de una ocasión. Su tío, Labán, en más de una ocasión le engañó, en más de una ocasión se aprovechó de la situación en la cual Jacob se encontraba, de esta situación de debilidad, de necesidad. Prácticamente Jacob vivió lo mismo que él había hecho con su hermano, con su padre, lo vivió en esos 20 años. 20 años en los cuales, después del pacto que había hecho con Dios, su actitud pudo haber sido diferente, su carácter pudo haber sido diferente, pero la historia nos dice que Jacob volvió a cometer errores. Errores que le provocaron muchos conflictos. Si ustedes recuerdan, al inicio del capítulo 28, cuando su padre Isaac le envía a Padán Aram, le envía con el propósito de que él se encuentre una esposa adecuada, una esposa correcta, que pueda ser su compañera de vida, su compañera en el proyecto que Dios tenía para la familia de Abraham. Pues Jacob llega a Padán Aram. Jacob llega a casa de sus familiares con el propósito de encontrarse una esposa. Pero ¿qué hace Jacob? Se encuentra 4 esposas, toma 4 mujeres. Esta es una historia muy conocida. 4 mujeres que la historia bíblica nos relata que entre ellas había una constante lucha, había una constante pelea entre ellas. Entonces Jacob se encontraba en un hogar literalmente dividido, tal como habían vivido sus padres. Y Jacob se tiene que enfrentar constantemente a los celos, a las intrigas, a los engaños y a las discusiones de estas 4 mujeres. Jacob también se tiene que enfrentar al conflicto de que llega un momento en el cual su suegro Labán empieza a sentir celos
hacia él. Empieza a tener sentimientos negativos hacia él. Incluso la Biblia nos dice que los hijos de Labán, los cuñados de Jacob, empezaron también a hablar mal de él. Así que esos 20 años de Jacob en Padán Aram fueron conflictivos, fueron difíciles. ¿Qué hace Jacob? El capítulo 31 y el versículo 17 nos dice que entonces llega un momento en el cual Jacob toma una decisión. Jacob decide algo. Dice el versículo 17 que entonces Jacob se levantó. Se levantó pues Jacob y montó a sus hijos y a sus mujeres sobre los camellos. Y miremos el versículo 21. Huyó pues con todo lo que tenía. Miren qué increíble. En el capítulo 28, cuando Jacob llega a Betel, Jacob se encuentra huyendo. Y ahora el capítulo 31, el versículo 21 nos dice que cuando Jacob sale de Padán Aram, lo hace huyendo. Es increíble que 20 años después de haberse encontrado en Betel con Dios, la situación de Jacob, al menos en este sentido, en las condiciones en las que él sale, la situación no ha cambiado. Otras cosas habían cambiado. De hecho, Jacob llega a adquirir una gran riqueza en Padán Aram, al punto de que cuando Jacob tiene que volver a la tierra de Canaán, la Biblia nos dice que Jacob llega al punto de tener 2 campamentos, llega al punto de tener todo su ganado, todas sus ovejas, sus vacas, camellos, todo lo que tenía, llega a la capacidad de poder dividirlo en 2 grandes campamentos de hombres, siervos, siervas. Entonces había aumentado su riqueza, su poder financiero económico había aumentado. Incluso Jacob ya no es uno solo, su familia ya abarca 11 hijos, 4 esposas y muchas personas. Pero cuando tenemos que ver la situación espiritual, la situación moral, la situación en la que Jacob sale de Padán Aram, prácticamente salen las mismas condiciones en las que había salido de su casa de Canaán 20 años atrás, huyendo, escapando. Y cuando seguimos a través de estos capítulos, lo interesante es que después de que Jacob toma la decisión de huir, después de que Jacob toma la decisión de escapar, su suegro Labán descubre que él está huyendo, que él ha escapado, y su suegro Labán toma la decisión de perseguirlo. Entonces tenemos otra vez a Jacob huyendo de una persona que posiblemente, una persona que viene siguiendo sus pasos. Así como Jacob tenía la idea de que Saúl podía estarlo persiguiendo cuando él llegó a Betel, ahora Jacob se está alejando de Padán Aram, está dirigiéndose a Canaán, por supuesto también hacia Betel otra vez, y trae detrás de él a sus espaldas a una persona que lo viene persiguiendo. Pero la historia no termina ahí. Porque hay otro detalle increíble. En el capítulo 32, versículo 6, cuando Jacob se da cuenta que está pronto a alcanzar las tierras de Canaán, Jacob envía mensajeros a Esaú, su hermano. Y en el capítulo 32 de Génesis, en el versículo 6, vuelven los mensajeros y dan el reporte a Jacob. Y los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron: fuimos a ver a tu hermano Esaú. Él también viene a recibirte y 400 hombres vienen con él. Imagínense qué venía a hacer Esaú con 400 personas a recibir a su hermano, con 400 hombres. No con 400 siervos, siervas, no, con 400 hombres, que más adelante se nos aclara que estos hombres venían armados. Obviamente Esaú tiene el propósito de encontrar a su hermano para cumplir finalmente lo que él se había prometido, lo que él había decidido 20 años atrás, que era vengarse de su hermano menor. Así que ahora tenemos a Jacob huyendo nuevamente, escapando nuevamente, y detrás de él su suegro que lo persigue y delante de él su hermano
que viene a su encuentro con 400 hombres armados. ¿Qué situación la de Jacob? ¿A dónde nos pueden llevar las malas decisiones? Las malas decisiones de Jacob lo llevaron a este punto, a un punto delicado, a un punto conflictivo en su vida, a otra noche difícil. Algunas diferencias que tuvo esta noche con la noche que Jacob pasó en Betel. Por ejemplo, aquí el pasaje, cuando vamos al capítulo 32 y al versículo 10, el pasaje nos dice, desde el versículo 9 y el versículo 10, nos dice que en esta ocasión Jacob hace algo diferente a lo que hizo cuando llegó a Betel. Luego, Génesis 32, 9. Luego dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, el Señor eterno que me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. No merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, ahora he de atender a 2 campamentos, líbrame ahora de manos de mi hermano Esaú, de manos de Esaú, porque le temo. A diferencia de cuando Jacob llega a Betel, ahora la Biblia, el relato bíblico nos dice que Jacob se detuvo a orar. Se detuvo a buscar la bendición de Dios. Se detuvo a buscar la protección de Dios. Y ya esto es una diferencia con respecto a la noche en la cual él llegó a Betel. Esta es una diferencia grande, porque ahora vemos a un Jacob que, a pesar de haber tomado decisiones incorrectas en esos 20 años en Padán Aram, ahora vemos a un Jacob más dependiente de Dios, a un Jacob que se detiene en una situación difícil, teniendo a alguien que lo persigue, teniendo a su hermano que viene a su encuentro. Este Jacob se detiene a suplicar, a pedir a Dios que lo ayude. Y hay un canto en hebreo precioso sobre esta oración de Jacob. Catonti, pequeño soy, dice Jacob, comparado con todo lo que tú has hecho. Cuando el texto dice no merezco, pequeño soy comparado con todo lo que has hecho. Jacob se reconoce como una persona pequeña comparado con el poder divino y busca ese poder. Jacob pide ese poder, pide el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho 20 años atrás en Betel, cuando le había dicho yo te guardaré. Jacob solicita eso ahora. En el versículo 23 del capítulo 32 se nos vuelve a narrar otra vez. Génesis 32 y 22 y 23. Y se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos, y los hizo pasar el vado del Jaboc. Es interesante que el texto define aquella noche, porque otra vez tenemos a Jacob en una noche complicada, como la noche que había pasado en Betel. Pasó algo interesante y ahora sí vamos a entrar a una porción que a mí me fascina en este tema. El versículo 24 nos da un contexto muy especial de lo que estaba sucediendo con Jacob en aquella noche. Después de que Jacob toma a toda su familia y les hace pasar el río del Jaboc, el arroyo del Jaboc, dice el versículo 24 en sus inicios, en sus primeras palabras, el versículo 24 dice, y de esta manera, y así se quedó Jacob solo. Ok, mi amigo, que me estás escuchando, yo quiero ahora dar un punto o referirme, aclarar un punto, señalar un punto que es muy importante que tengamos en mente. Jacob, recordemos, Jacob, el luchador, el que desde el vientre de su madre luchaba con su hermano, el que se pasa la adolescencia, la juventud tratando de conseguir la primogenitura de su hermano, el que engaña a su padre, Jacob, el que incluso llega a un punto en el que empieza a tener conflictos con su suegro, Jacob, el que tenía conflictos con sus cuñados, Jacob que tenía conflictos con sus mujeres, mi amigo, que me escuchas. Si tú sigues los pasos de Jacob,
y te dedicas a luchar, a pelear con todo el mundo, a pelear con tu familia, a pelear con tus padres, a pelear con tus hermanos, a pelear con tu esposo, con tu esposa, a pelear con tus vecinos, a pelear con los amigos, ¿sabes qué va a pasar un día? Un día las luchas se te van a terminar. ¿Sabes por qué? Porque la gente se va a cansar, se va a agotar y como Jacob te vas a quedar solo. Y la Biblia nos dice, perdón, al inicio de aquella noche, la Biblia desea aclararnos que Jacob se quedó solo. Y si tú te dedicas a luchar con el mundo, va a llegar un momento en que te quedarás solo. Y cuando ya no tienes a nadie a tu alrededor para luchar, cuando no tienes a nadie a tu alrededor para discutir, ¿sabes qué sucede? Cuando no te queda nadie a los lados para discutir, ¿sabes qué pasa? Que entonces empiezas a discutir hacia arriba. Y aquella noche, nosotros sabemos que Jacob, cuando se había quedado solo, sin quien luchar, entonces tuvo una lucha con alguien más, con el único que quedaba, con Dios. Es interesante que la palabra solo aquí, que en hebreo es levadó, es la misma palabra que Génesis 2 utiliza para hablar del hombre, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, levadó. Entonces aquí el texto nos dice, miren, la condición en la que se encontraba Adán en el Edén, solo, sin compañía alguna de seres humanos, es la misma condición en la que Jacob se encuentra aquí, solo, completa y absolutamente solo. Y dice el texto, versículo 24, la parte segunda final, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ok, aquí yo quiero hacer un paréntesis. Este es un texto, un pasaje que a mí, esta historia, esta parte en especial, a mí siempre me ha causado mucha incógnita. Tengo una duda increíble sobre este pasaje, sobre esta historia. Les explico por qué. Cuando leemos la Biblia y hablamos de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no existe, creo, no existe otro pasaje, no existe otro caso similar en el cual tenemos a una persona pasando por una necesidad increíble, si queremos decirlo así, a un hijo de Dios, a un elegido de Dios, pasando por una situación difícil, orando, pidiendo la ayuda de Dios y que Dios venga, que Dios se presente para pelear con esa persona, para luchar con esa persona, prácticamente para empeorar la situación. No hay otro caso así. Este es casi el único caso que presenta esa dinámica en la cual Dios se presenta. Y si nosotros recordamos Betel, lo dijimos en el último tema, cuando Dios se acerca a Jacob, cuando Dios se presenta delante de Jacob en Betel, lo hace con un sueño, lo hace con esperanza, con promesas, con bendiciones. Pero en cambio aquí tenemos a Dios o al mensajero divino, no necesariamente tenía que ser Dios, tenemos a un ángel, a un mensajero de Dios que se presenta a Jacob, pero se presenta a luchar con él. Y mi duda es, ¿será que el ángel tenía realmente el propósito de luchar con Jacob? Porque imaginémonos, Jacob está en este lugar solo, desértico, es de noche. Él está orando, suplicando la bendición divina. ¿Por qué? Porque acaba de dejar a su suegro atrás, que venía armado a perseguirlo, y ahora se da cuenta de que su hermano viene con 400 hombres también armados a encontrarse con él en batalla. Y Jacob está solo en ese lugar. Y mientras estos pensamientos están en su mente, Dios ve a su siervo sufriendo, a su siervo necesitado, pidiendo, orando, y Dios envía un mensajero. De hecho, pasó lo mismo muchos años después con Jesús, en el monte de Getsemaní, en el jardín de Getsemaní. Jesús está pidiendo, orando, suplicando, y la Biblia nos dice que Dios envía un ángel para consolarlo. Y aquí tenemos otra vez a Jacob, tenemos a un Jacob pidiendo, orando, suplicando, un momento difícil, y Dios envía un mensajero para consolarlo. Y mientras Jacob está de noche ahí solo de rodillas,
siente una mano sobre su hombro, la mano del mensajero que viene a consolarlo, y lo primero que Jacob piensa, este es mi hermano que me viene a matar, y empieza a luchar. ¿Será posible que pasó así? ¿Será posible que Jacob confundió la presencia de aquel ser, de aquel mensajero, que venía realmente a confortarlo? ¿Será posible que Jacob lo confundió y entonces Jacob reaccionó como él había reaccionado en toda su vida? Luchando. Ese era el método de Jacob para resolver las cosas. Luchar. Y ahora que Dios envía un mensajero para que le dé consuelo, Jacob reacciona como ha reaccionado siempre, luchando. Recuerdan que yo dije en el primer tema de esta serie que las Biblias, Reina Valeras, normalmente dicen, cuando identifican a Jacob, dicen que Jacob era un hombre tranquilo. La palabra que aparece en ese texto no es tranquilo. Pero cuando yo veo este pasaje de Génesis 32:25 me doy cuenta que en efecto Jacob no era un hombre tranquilo para nada. ¿Saben por qué? Imaginémonos qué tan tranquilo, qué tan calmo, qué tan quieto podía ser Jacob, que el versículo 25 dice que el hombre que lucha con él se da cuenta que no es capaz de vencerlo. O sea, cuando la Biblia o cuando algunas versiones dicen que Jacob era tranquilo, creo que deberían tomar en cuenta este pasaje. Este pasaje en el cual Jacob, el hombre tranquilo, se enfrenta a un mensajero divino y el mensajero divino no es capaz de vencer a Jacob. Y entonces cuando este mensajero ve que no es capaz de vencer a Jacob, decide mostrar un poco de su poder como para ubicar a Jacob y que Jacob se dé cuenta que se está enfrentando. Y dice el versículo 25 que cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Aquí el mensajero decide dar o mostrar un poco de lo que realmente era su capacidad. Y en ese momento, mis amigos, Jacob se dio cuenta de lo que sucedía. En ese momento Jacob se da cuenta de que se encuentra en una situación más conflictiva, más difícil de lo que él mismo pensaba. Una situación en la cual ya ni siquiera sus fuerzas físicas, ya ni siquiera su especialidad en la lucha que desarrolló desde el vientre, ya ni siquiera eso prácticamente podrá salvarlo. En el versículo 26, este mensajero le hace una solicitud a Jacob, porque me imagino que cuando Jacob sintió aquel golpe en su pierna, lo que hizo fue abrazarse a ese hombre con mucha más fuerza, con mucha más intensidad, y entonces el mensajero se da cuenta de que ya la lucha ha llegado casi a un punto muerto, porque Jacob ya no está luchando. Ahora Jacob lo que está haciendo es retenerlo, lo que Jacob está haciendo es abrazarlo con todas sus fuerzas, y él le dice: déjame porque raya el alba. Y Jacob ahora viene algo sorprendente, amigos. Jacob, consciente ahora de que se encuentra frente a un ser sobrenatural, frente a un ser que él no había identificado al inicio, Jacob le dice: no te dejo si no me bendices. Y el versículo 27 es un versículo donde yo me quiero detener por un momento. El mensajero le hace una pregunta a Jacob. Y yo estoy seguro que esta pregunta tuvo que haber sido una puñalada en el corazón de Jacob. El mensajero le dice: ¿cuál es tu nombre? Ok, preguntémonos por un momento. ¿Será que el ángel conocía el nombre de Jacob? Sí. ¿Sabía el mensajero divino con quién se estaba enfrentando? Claro que lo sabía. Entonces, ¿por qué, preguntémonos, por qué le pregunta a Jacob por su nombre?
recordemos qué significaba el nombre de Jacob y recordemos que hablamos el primer día de los significados de los nombres, la importancia. Y el nombre de Jacob tenía un significado muy importante. Él era el que atacaba por el calcañar, el que atacaba por el talón. Él era el usurpador. Y cuando el ángel le dice a Jacob, Jacob, dime tu nombre, lo que realmente le está diciendo, mis amigos, es, Jacob, quiero que me cuentes tu historia. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te ha llevado a este punto? ¿Por qué estamos luchando, Jacob? Quiero saberlo. Y no es que el ángel no lo supiera. ¿Saben qué sucede, mis amigos? Que un punto importante, una necesidad sorprendentemente importante cuando estamos delante de la posibilidad de la bendición divina es que Dios nos solicitará reconocer y aceptar nuestra historia, reconocer nuestra condición. Y cuando el ángel le dice a Jacob, dime tu nombre, lo que le está diciendo Jacob, ahora yo quiero que tú aceptes por qué has llegado aquí. Y Jacob entendió eso. Jacob lo entendió. Y cuando Jacob escuchó esto, no le quedó más que pensar, sí, ok, ¿quieres saber cuál es mi nombre? Mi nombre, pues yo te diré cuál es mi nombre. Yo soy el usurpador. Yo soy el luchador. Yo soy el que como una serpiente ataca en el pie. Yo soy el que siempre espera el momento más adecuado para atacar. Yo soy el que esperé el momento más adecuado para atacar a mi hermano. Soy el que esperé el momento más adecuado para atacar a mi padre. Yo soy el que ha tenido discusiones con su suegro, el que ha tenido discusiones con sus esposas, con sus cuñados. Y ahora, como no me queda nadie más con quien pelear, estoy peleando contigo. Ese soy yo, un luchador. Ese soy yo, un hombre que toma las cosas en sus manos. Un hombre que dice creer en Dios, pero realmente no lo hace. Un hombre que dice confiar en Dios, pero toma las acciones en sus manos. Y es precioso porque, bueno, para todos los que hemos vivido o experimentado la vida religiosa, sabemos que en algún momento nos hemos tenido que enfrentar, tal vez a que una persona nos pregunte por nuestra situación. Y los seres humanos a veces desean saber las condiciones, las situaciones de una persona, no tanto para ayudar a la persona. Muchas veces, lamentablemente, encontramos a gente que lo único que quiere es conocer el punto débil de los demás para poder aprovecharse en algún momento. Y muchos de nosotros a veces tenemos temor, tenemos miedo de decir las realidades de nuestras historias, de decir nuestros errores, de contar a los demás los defectos que tenemos, porque nos da temor que las personas puedan utilizar esos errores en nuestra contra. Pues yo quiero decirte, mi amigo, que cuando Dios te pregunta por tu vida, cuando Dios te pregunta por tus errores, cuando Dios te pregunta tu historia, cuando Dios quiere saber qué has hecho y qué te ha llevado al punto difícil en el que te encuentras, cuando Dios te hace esta pregunta, no es para condenarte, no es para criticarte, no es para castigarte. El versículo 28 nos dice y nos señala este cambio sorprendente en la vida de Jacob. Porque después de que el mensajero le dice, dime tu historia, Jacob, y después de que Jacob reconoce su historia, después de que Jacob reconoce sus defectos, sus errores, su carácter de lucha, de engañar, su carácter de intriga, su carácter de hacer todo a escondidas, de huir, de escapar, de no ser sincero con los demás. Después de que Jacob reconoce todo eso, al dar su nombre, el ángel le dice, sí, Jacob, yo conozco tu historia, Jacob. Yo sé quién eres, mejor que nadie. Sé por qué estás aquí. Sé cuáles son las decisiones que te han hecho llegar a este punto. Sé por qué estás luchando conmigo ahora, porque no tienes nadie más. Te has quedado sin luchadores. Has luchado con todos. Yo sé cuáles son tus defectos de carácter. Pero hoy, y por esto es precioso, mis amigos, cuando Dios nos pregunta por nuestra historia, hoy le dice el ángel, yo decido cambiar esa historia, Jacob. Hoy tú no serás más ese luchador. A partir de hoy tu historia se termina. Aquel día, mis amigos, aquella noche,
prácticamente a Jacob se le ofreció un borrón y cuenta nueva, un reset completo en su vida. Aquel día, Jacob dejó de ser Jacob. Aquel día el luchador murió, el engañador murió, la serpiente que atacaba en el talón murió y nació Israel porque el ángel le dijo, ya no te llamarás Jacob. No. Y es precioso porque en hebreo lo que dice literalmente es, ya no será llamado tu nombre. Ya nadie dirá de ti. Eso es lo que dice, ya no se dirá tu nombre. Ya nadie dirá lo que tú eres, ya nadie dirá lo que ha sido tu historia, ya nadie dirá lo que ha sido tu vida. No, de ahora en adelante de ti se dirá que eres Israel. Israel, este es un nombre que tiene un significado muy especial. Yo siempre he preguntado en diferentes iglesias, personas con las que me he encontrado, ¿qué significa verdaderamente Israel? Y yo sé que lo que normalmente se piensa es, Israel significa el que vence con Dios y con los hombres, el que prevalece con Dios y con los hombres, el que lucha y ha vencido. Israel significa prevalecer, Israel significa luchador. Y siento decirlo si alguien me escucha y está pensando esto, que este no es el verdadero significado de Israel. Resulta ser que Israel en hebreo bíblico, como se encuentra escrito en este pasaje, Israel en realidad ni siquiera es un sujeto, Israel es un verbo. Es un verbo que se encuentra conjugado en lo que en hebreo llamaríamos futuro, en imperfecto. O sea, es un verbo que tiene una acción hacia el futuro, que indica una acción que sucederá en el futuro. Y esto yo también lo había ya señalado en nuestro primer tema y en diferentes ocasiones, que en hebreo bíblico los nombres que terminan en el, la partícula el, en hebreo significa Dios. Ismael, Samuel, Daniel, todos estos nombres que terminan en él están relacionados directamente con Dios, porque él en hebreo significa Dios. Así que este es un verbo unido al nombre de Dios. Y así como, por ejemplo, Ismael, que en hebreo es Yismael, significaba realmente Dios escuchará, aquí tenemos exactamente lo mismo. Israel no significa ni luchador con los hombres, ni luchador con Dios, no. Israel significa en hebreo bíblico realmente Dios prevalecerá. Dios luchará, Dios vencerá, pero sobre todo Dios prevalecerá. Miren qué precioso el cambio del nombre de Jacob. Porque la vida de Jacob había sido una vida de lucha. Jacob se había identificado por él pelear sus luchas. Jacob se había identificado por enfrentarse a todas las personas que según él se oponían a sus planes y a sus proyectos. Jacob siempre había tomado en sus manos las acciones directas para cumplir los propósitos de Dios. Y entonces Jacob toda la vida había luchado contra todo. Y ahora el mensajero de Dios le dice a Jacob, eso se termina aquí. Tú ya no tendrás necesidad de luchar, porque de ahora en adelante Dios luchará en tu lugar. Y donde tú has perdido, Jacob, donde tú has fracasado, Dios prevalecerá. Eso significa verdaderamente el nombre de Israel. Dios prevalecerá. Así que aquella noche, mis amigos, Jacob dejó de ser ese luchador. Aquella noche Jacob pudo colgar los guantes de box, dejar de pensar en qué tenía que hacer con sus manos para obtener los propósitos divinos. Y aquella noche Jacob se convertiría finalmente en un hombre de fe que permitiría que Dios pelease todas sus batallas. No se dirá más de ti, Jacob, no, sino que ahora serás Israel. Dios prevalecerá por ti. Dios luchará por ti. En el versículo 30, Jacob finalmente
es consciente de toda la situación. Y dice el versículo 30 que entonces Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y el versículo 31 nos dice que cuando Jacob había ya pasado Peniel, salió el sol. Este es un detalle precioso que los teólogos, los comentaristas señalan, el hecho de que se diga que el sol había salido. ¿Saben por qué? Porque la última vez que la historia de Génesis en cuanto a Jacob habla del sol o de la posición del sol es cuando Jacob llega a Betel en el capítulo 28. Cuando en el capítulo 28 Jacob llega a Betel, la Biblia dice que se detuvo en el lugar porque el sol ya se había puesto, el sol se había escondido, el sol había bajado. Y no se vuelve a hablar nunca más del sol. Se habla de día, de noche, de mañana, de tarde, pero del sol, específicamente del sol, no se vuelve a hablar sino hasta este pasaje, hasta el capítulo 32. Se habló en el capítulo 28 que el sol se había ocultado y ahora en el capítulo 32, versículo 31 nos dice que finalmente el sol sale. Y es que saben una cosa, mis amigos, si estás pasando por una noche oscura en tu vida, si estás pasando por un momento difícil y no puedes ver la luz al final del camino y no puedes ver el momento en el cual el día va a despuntar, en el cual el sol finalmente se levantará y tu vida será iluminada. Si estás pasando por ese momento, déjame decirte que tú puedes experimentar lo mismo que experimentó Jacob. Y el sol saldrá finalmente en tu vida, el sol se levantará en tu vida cuando te encuentres delante de Dios cara a cara. Mira qué precioso. Muchas personas sienten temor de ese encuentro con Dios. Muchas personas viven temiendo, viven atemorizadas tan solo de pensar el encontrarse delante de la presencia de Dios. Pero la historia de Jacob, este pasaje, este texto de la vida de Jacob, nos señala que encontrarse con Dios cara a cara solo lleva a la bendición cuando tú aceptas la realidad de tu vida, como le pasó a Jacob. Cuando reconocemos nuestra realidad y pedimos la bendición de Dios, Dios nos bendice. Y cuando vemos cara a cara a Dios, cuando tenemos ese encuentro con Él, lo único que puede pasar en nuestras vidas es que el sol salga y la luz llene nuestra vida. Y entonces Jacob finalmente murió. Simbólicamente su ser cambió. Dios aquella noche le ofreció a Jacob una nueva vida, un nuevo comienzo, en el cual Jacob no sería más ese engañador, no sería recordado, porque la historia de Jacob era conocida. En casa, en Canaán, en casa de él, se sabía lo que había hecho con Esaú, se sabía lo que había hecho con Isaac. Y cuando él se va a vivir con Labán en Padán Aram también se sabía lo que había hecho. Y entonces Dios le dice, ya no serás recordado por eso. Dios cambia completamente la vida y la historia de Jacob. Yo ya lo había dicho al inicio, Jacob es mi personaje favorito de la Biblia, porque Jacob representa ese cambio que Dios desea hacer con todos nosotros. Ese cambio en el cual Dios desea hacer nuestra vida, poner nuestra vida en una página en blanco. Pero no solo eso, lo más lindo, ese cambio en el cual Dios desea tomar todas tus luchas, mi amigo, todas tus peleas y pelearlas en tu lugar. Por supuesto, después de que Jacob pasó Peniel, se encontró con su hermano. La escritora cristiana Elena G. de White, hablando sobre este pasaje, nos dice que mientras Jacob luchaba con el mensajero divino, otro mensajero fue enviado a Esaú. Y mientras Esaú esperaba encontrarse con su hermano, mientras Esaú tal vez soñaba con la venganza que había esperado por 20 años, este mensajero le hizo ver a Esaú todos los sufrimientos de su hermano en Padán Aram.
Este mensajero le hizo ver a Esaú todo lo que su hermano había pasado, todas las dificultades. Y al ver esto, Esaú tomó la decisión de perdonar a su hermano. O sea, aquella misma noche, mis amigos, Dios cumplió su promesa a Jacob y se convirtió en el luchador de Jacob. Y Dios mismo fue a Esaú, y lo que Jacob nunca hubiese sido capaz de hacer, con muchas ofrendas que intentó hacerle a Esaú, con vacas, con ganado, lo que nunca hubiera logrado, que es que su hermano lo perdonara, Dios lo logró. Eso sucede cuando Dios lucha nuestras batallas. Aquella misma noche Dios se convirtió en el guerrero de Jacob. Y yo creo que no tengo que aclararlo. ¿Qué sucede si Dios está por nosotros en nuestro lugar? Si Dios es nuestro guerrero, sucederá que siempre tendremos victorias. Esta porción de la historia de Jacob, y yo terminaré con esto, esta porción de la historia de Jacob termina de la siguiente manera. Capítulo 33, versículo 4. Recordemos, la historia de Jacob inicia luchando con su hermano. ¿Y saben cómo termina? Capítulo 33 de Génesis, versículo 4. Esaú corrió a su encuentro, se echó sobre su cuello, lo abrazó y lo besó y lloraron. Tal vez algunos lo habrán notado, pero si no lo quiero señalar. Estas acciones son las mismas acciones que Jesús narró muchos años después cuando habló de la parábola del hijo pródigo. Si ustedes recuerdan, el hijo vuelve y el padre sale al encuentro del hijo y el padre abraza al hijo y el padre besa al hijo y el padre llora con su hijo. Miren qué increíble. Jesús, muchos años después, toma el ejemplo de Esaú y prácticamente Jesús usa las acciones que Esaú realizó con Jacob para ejemplificar el amor del padre que esperaba a su hijo. Miren qué precioso, Esaú, el que había prometido venganza, el que siempre había luchado con su hermano, ahora se convierte en ese padre que ha esperado el regreso del hijo pródigo. Eso es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, cuando le permitimos que Él sea nuestro luchador, cuando le permitimos que Él luche en nuestro lugar. Hemos llegado al final de esta serie de Jacob y hemos podido ver cómo la vida de Jacob cambió, cómo Jacob dejó de ser el suplantador y se convirtió en Israel. Cómo Jacob dejó de luchar con su hermano y ahora se abraza con su hermano, se funde con él en un abrazo de amor real y sincero. Que Dios pueda bendecir nuestras vidas y que Dios nos permita vivir en nuestras vidas un cambio como el que vivió Jacob. Que nos podamos convertir en Israel y que Dios pueda ser el capitán de nuestra vida, pero sobre todo que Dios pueda ser el que gane todas las batallas en nuestras vidas. Bien, hemos llegado al final de esta serie sobre el patriarca Jacob, Israel. Espero que hayan disfrutado y que la vida de todos se haya visto enriquecida a través de estas reflexiones, de estos mensajes. Ha sido un placer poder compartir con ustedes esta serie y por supuesto queremos agradecer la presencia y saludar a todas las personas que nos han sintonizado en las redes sociales, a todas las personas que nos han sintonizado a través de la señal de Olam 7 Internacional en Internet y a todas las personas en Los Ángeles, California, que nos sintonizan a través de Olam Metro. Yo soy Vladimir Valiente y esto fue Fuentes de Vida Eterna. Hasta la próxima. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך
קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. אני קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עבר כי הירדן, אתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. כי במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. אני קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. כי במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. כי חסדך גדול עליי, כי חסדך גדול לשאול תחתיה. כי במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. כי במקלי עברתי את הירדן, אתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת